A continuación voy a explicar la probabilidad experimental. La probabilidad experimental se divide en frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un valor, se representa con FI, donde el subíndice representa cada uno de los valores. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos, representado por n mayúscula. F subíndice 1 más F subíndice 2 más F subíndice 3 más otra frecuencia absoluta más Fn es igual a n mayúscula. Frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos y se representa por HI. HI es igual a la frecuencia absoluta entre n mayúscula. La suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Ahora voy a comentar lo que significa cada sigla. N es igual al número total de datos. FI es igual a la frecuencia absoluta, es decir, número de veces que se repite un valor. El sumatorio nos da los datos totales. HI sería igual a la frecuencia relativa. XI igual a la variable estadística. H mayúscula I igual a la frecuencia relativa acumulada. F mayúscula I igual a la frecuencia absoluta acumulada. Y por último tenemos el signo, que sería igual al sumatorio. Aquí tenemos un problema en el cual nos dice: hemos lanzado una moneda 50 veces y hemos obtenido 28 caras y 22 cruces. Calcula la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa de cada suceso elemental. La frecuencia absoluta, es decir, F de salir cara, es 28 y la de salir cruz es 22. Para obtener la frecuencia relativa, es decir, H de cada suceso, dividimos la correspondiente frecuencia absoluta por el número de veces que hemos repetido el experimento, que en nuestro caso es 50. H de cara es igual a 28 entre 50, que nos da un resultado de 0,56, y H cruz, que es igual a 22 entre 50, y esto nos da un resultado de 0,44. Y para terminar, he realizado unas tablas de cálculos de frecuencias, en las que se puede observar los diferentes valores. En el primero tenemos la variable estadística, en el segundo tenemos la frecuencia absoluta, en el tercer puesto tenemos la frecuencia absoluta acumulada, en el cuarto la frecuencia relativa y en el quinto la frecuencia relativa acumulada. A partir de la variable estadística he ido haciendo operaciones para poder calcular los diferentes valores que he tenido que calcular. Y esto, para comprobar que está bien, en el sumatorio me ha tenido que dar FI en 31 y HI 1. Y en el otro cuadro también tengo los diferentes valores, como son la variable estadística, la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Y esto me ha dado en la frecuencia absoluta 31 y en la frecuencia relativa 1.